La verdad es que todos nosotros tenemos nuestros momentos de quebranto y ya aprendimos la semana pasada que no debemos de llorar a solas cuando debemos de aprender a llevar nuestras peticiones al Señor. Y aunque el orar con otros, es importante, aprender a orar a solas es más importante. Y tendremos que nosotros aprender a estar a solas y saber cómo orar a Dios con un corazón quebrantado. Y vemos varios ejemplos en la Biblia. Incluso vean por favor Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Curiosamente, el gran hombre de Dios, Elías, llegó un momento donde quería mejor morir. Y les digo, hermanos, que varias veces en nuestras vidas nos encontraremos con un corazón tan quebrantado que hasta perdemos la propia brújula del propósito de nuestras vidas en esta tierra. En Lamentaciones podemos ver esto, noten por favor. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuerza hizo estragos la espada. Por dentro señoreó la muerte. Aquí vemos otra vez otra clamación en dolor. Noten Lamentaciones ahora 3:58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. La oración, hermanos, era tan importante, tan esencial para nuestras vidas, que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a siempre a orar. Incluso dice la Biblia que era tan importante para él que él oraba. Dice Lucas 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les da la oración modelo, el Padre Nuestro que es conocido. Y nomás recuerden, Dios no es movido por palabras nomás recitadas. Aquellos católicos que en realidad son verdaderos católicos, porque hay muchos que nomás son católicos por tradición y solamente eso. Pero hay gente, pobre gente, que se puede pasar horas haciendo rosarios y estando en sus rodillas y caminando en sus rodillas, y piensan que entre mucho repetir Dios les va a contestar sus rezos. Pero Dios no es movido con rezos, Dios es movido con peticiones que nazcan de un corazón puro. Y podemos ver, hermanos, que cuando Dios les da a los discípulos el Padre Nuestro, vemos que eso fue seguido por la parábola del amigo de medianoche. Y yo sé que ya lo hemos visto, pero vayamos o vean aquí en la pantalla Lucas capítulo 11, versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está enfatizando? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Esto es muy sencillo. El hecho sencillo que Jesús está comunicando con Lucas y con la parábola es de que nuestras necesidades urgentes van a ser atendidas por Dios. Ese es el principio que Jesús está dando a entender. Tienes una urgencia, necesitas pan a medianoche. ¿Quién pide pan a medianoche?
La foto grande aquí que Jesús nos está dando es que van a haber veces en nuestras vidas que va a haber urgencia, que va a haber dolor, que va a haber este tipo de dolor en una hora donde no es apropiado tener dolor, donde eres molestia para alguien. Sin embargo, para Dios nunca somos una molestia y Él va a atender nuestras urgencias a cualquier hora de la noche, y no importa qué tan trivial pienses que sea, es importante ir a Dios en oración. Pienso un poco en la noche, recibí un mensaje de Jonathan, que es el hijo del hermano Daniel Garlic, muy temprano en la mañana, diciéndome que ya le quedaba muy poco al hermano, a su padre, que estaba respirando muy poco. Y entonces ya anticipaba que iba a pasar esto. Ya tenemos una semana orando por la familia, pero falleció, y entre medio del relajo de los niños, todavía no podíamos, quizás no pude digerir bien mis sentimientos acerca de lo que había pasado. Y pasé la tarde con los niños, jugué con ellos, los pusimos a dormir. Ya cuando yo y mi esposa estábamos a solos y digiriendo lo que había pasado, comenzamos ambos a llorar. Y yo pienso que muchas veces el tiempo de congoja, el tiempo de dolor, va a venir en momentos muy distintos. Para nosotros era como se me hace 1:15 de la mañana, que estábamos ambos digiriendo ahora sí lo que había pasado en el día. Y ahora sí hablando y recordando y dando memoria al hermano Garlic. Muchas veces, hermanos, el dolor viene en diferentes horas, en distintos tiempos, y lo que Jesús nos dice es que no importa cuándo tienes tu urgencia, Él siempre está dispuesto a escucharte y siempre está dispuesto a atender tu urgencia. Gracias a Dios que Él no duerme, amén. No importa si es a medianoche, no importa si es a las 2 de la mañana o a las 5, siempre está despierto y atento a las necesidades nuestras. Entonces Jesús nos está diciendo, mira, esa es la oración modelo, y déjate enseño una parábola para mostrarte esta gran verdad. No importa qué horas, no importa qué urgencia es, yo voy a atender esta urgencia. Vemos ejemplos en la Biblia de cómo Dios atendió las urgencias y los dolores de individuos en la Biblia. Pienso de Abraham, pienso en Jacob, pienso en Moisés, pienso en David, en Job, en Elías, en Daniel. Cada uno de esos hombres que he mencionado tuvieron sus momentos donde tenían que clamar a Dios, donde tuvieron que acercarse a Dios, y Dios los escuchó. Necesitamos aprender a orar, y qué bueno cuando podemos orar en grupo, pero es más especial también aprender a orar a solas. Lamento muchas veces que la única oración que sucede para muchos cristianos es cuando están en la iglesia, cuando oramos antes del servicio y cuando oramos después del servicio, y es la única oración que gente hace en toda la semana. Pienso que a lo mejor la única oración que se lleva al Señor es antes de las comidas, y hasta ahí ya no hay más oración. Entonces la lección de hoy es muy importante, porque aunque va a ser simple, si lo puedo decir así, sencillo, es muy poco practicado. Y como hemos visto en toda esta serie, el problema no es tanto que el hombre ora por mucho tiempo mal. El problema del hombre es que no ora. Y podemos nosotros ver que si nosotros no tenemos cuidado, nos podemos meter en una situación donde nosotros no estamos ni orando y no sabemos cómo quebrantar nuestro corazón con el Señor. Yo nomás les estoy diciendo, esto va a sonar sencillo, pero es muy poco practicado. Entonces hoy aprendemos 3 verdades, y dentro de estas 3 verdades vamos a ver el por qué se nos hace difícil de cumplir con esto, aunque ya hemos aprendido estas verdades. Entonces quiero que vean por favor número 1, y vean en sus notas por favor. La Biblia nos manda a orar sin cesar. El hermano Garlic siempre decía sin César, ¿verdad? Y hacía su broma que dice, yo no oro con nadie que se llama César, porque la Biblia dice orar sin cesar. Pero sabemos, hermanos, que es orar sin cesar
Ahora, la Biblia nos dice que debemos de orar sin cesar. Y todos conocemos estas referencias, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos impide a nosotros a estar continuamente orando sin cesar? Primero quiero que veamos que el mundo tratará de alejarnos de la oración. El mundo va a hacer todo lo posible para alejarnos. Nos va a llenar de Netflix, nos va a llenar de Prime, nos va a llenar de películas, nos va a llenar de juegos, nos va a llenar de atracciones, nos va a llenar de tantos quehaceres que no va a haber tiempo para orar. El mundo, hermanos, es sumamente atractivo y el mundo solo se preocupa de sí mismo por las cosas que usa para atraerte. Entonces, por un lado, la Biblia nos dice, ora sin cesar, pero tenemos nosotros el mundo que nos va a tratar siempre de detener de que no estemos orando. Y todos vamos a tener una lucha similar, donde podamos tener varios espacios del día para orar, pero no nos dedicamos a orar, porque es más importante atender Facebook, porque es más interesante y más divertido quizás, es estar entretenido en otras cosas. Y el mundo te va a traer, no con necesariamente cosas malévolas, aunque obviamente sí puede y sí usa este entretenimiento malévolo, pero muchas veces nos puede captivar con cosas buenas para distraernos de lo mejor de lo que es la oración. Entonces, el mundo va a tratar de alejarnos para no poder orar sin cesar. Segundo, quiero que veamos, la carne no tiene ningún interés en la oración. La carne va a luchar. La carne se cansa. Aún Jesús les dijo a sus discípulos, si recuerdan, ¿no pueden orar conmigo una hora? Yo les he dicho, ¿verdad? En la escuela nosotros intentamos esto porque se nos había exhortado que lo hiciéramos, que oráramos una hora, que lo intentáramos. Y uno piensa cuando sale Jesús y dice, no pueden orar estos discípulos una hora. Y me he dado cuenta que todos quienes dicen eso es porque nunca lo han intentado. Entonces nosotros, ¿verdad? Un grupo de fariseos ahí del instituto decidimos tratar de hacerlo. Y vimos que era mucho más difícil que lo que se decía. Y vimos que la verdad que cuando ya habíamos terminado todos de orar había pasado como 40 minutos. En otra ocasión decidimos hacer una vigilia de toda la noche. Esa sí estuvo más chistosa. Porque comenzamos a orar y pues dijimos, bueno, ya eran como las 10 de la noche. Dijimos, vamos a orar toda la noche hasta que salga el sol. La verdad, yo nomás recuerdo despertarme como a las 2 de la mañana y estaban todos dormidos. Muy bien. Así que ahora sí yo entiendo que cómo Jesús salió y vio a sus discípulos, ¿verdad? Dormidos. ¿Cuántas veces he predicado sobre eso? Cero, porque me estaría tirando a mí mismo. Amén. Porque no es tan fácil como suena, porque la carne es débil, porque algo que la carne va a odiar es la oración. Y la Biblia nos dice, ora sin cesar, pero ahora tenemos el entretenimiento del mundo por un lado, tenemos la debilidad de la carne por el otro lado. Pero luego tercero quiero que veamos, y luego tenemos el diablo. El diablo no está al favor de la oración, obviamente. Entonces, él va a hacer todo lo posible para luchar contra nosotros. La Biblia dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, vean en sus notas, el diablo intentará desanimarte en tu oración. Él hará todo lo posible para interrumpirte, para desanimarte y ponerte en prisa para que no ores a Dios. ¿Nunca te has sentido así? Ok, vamos a orar, pero rápido, porque ya es tiempo. Y si no tenemos cuidado, hermanos, caemos en esta trampa que ponemos la urgencia de otra cosa que sea más importante de estas cosas, que es la oración. Y entonces la Biblia nos dice, usted y yo ya sabemos
Debemos de orar sin cesar. Pero tenemos tres muy claros enemigos que se levantan en contra de esto. Siempre vamos a luchar contra el mundo, siempre vamos a luchar contra la carne y siempre vamos a luchar contra el diablo, porque esas tres entidades van a hacer todo lo posible para que usted ni por la comida ore. Y se te va a hacer fácil. Ay, hermanos, ojalá que oren por mí en esto, y ojalá, hermanos, que oren por mí allá, y ojalá que oren por mi familia. Y la persona que menos ora es la persona que está haciendo las peticiones. ¿Por qué? Porque cuando vamos a orar, tenemos tres enemigos de la oración, que aunque podríamos estar todo el día en un espíritu de oración, ahora tenemos el mundo, tenemos luego la carne y tenemos el diablo. Y hermanos, les voy a decir, todos luchamos con esto. Hasta la persona que se pueda creer más espiritual va a luchar con estas tres cosas. Yo por eso les digo que que ya estamos llegando casi al final de nuestra serie de oración, y no es como que nunca más voy a tocar el tema. Pero recuerden, ya no va a ser cada miércoles este recordatorio. Ya estamos a punto de entrar a un momento donde usted tiene que recordar en orar, donde ya tiene que hacerlo por usted mismo, donde ya tiene que tener su tiempo privado y orar y pedirle al Señor y saber cómo orar aún en su mente y en su corazón para que siempre esté en un continuo espíritu de oración, porque ya mero terminamos con todos estos temas y debemos de orar sin cesar. Segundo, quiero que veamos, no solo tenemos el mandato de orar sin cesar, pero también tenemos el mandato, noten número 2, las personas deben orar sin desmayar. Es un poco diferente. Lucas 18:1, la Biblia nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, fíjense muy bien, la Biblia nos dice, ora sin cesar. Quiere decir que todo el día debemos de estar orando en un espíritu continuo de oración. La Biblia nos dice que debemos de orar sin desmayar. ¿Qué es lo que pudiera causar a un cristiano que desmaye en la oración? Desmayar es perder fuerza, es llegar a un agotamiento, es el simplemente ya no tener la energía para hacerlo. Y la Biblia nos dice, bueno, sí, entendemos orar sin cesar, pero la Biblia nos dice, mira, el hombre debe de orar siempre sin desmayar. Y si no tenemos cuidado, hay gente que va a pensar que eso es uno y lo mismo, pero son dos cosas muy distintas. Entonces, les digo por qué cosas muchas veces desmayamos. Primero, quiero que veamos. De vez en cuando, el corazón es aplastado por sufrimiento. Muchas veces, hermanos, lágrimas dicen más que palabras. Hay momentos donde el dolor es tan grande que aplasta el corazón del hombre. Se desalienta, pierde ánimo por completo. Vimos un ejemplo de esto con Elías, que llegó a un enebro y dijo, ahora sí, Señor, quítame la vida. Usted y yo podemos visitar ese enebro varias veces en nuestras vidas, donde estamos en tal agonía, tal cansancio, tal lucha, que el sufrimiento en sí nos hace desmayar. Y uno pensaría cuando uno sufre es cuando va a ser fácil ir a Dios en oración, pero no. Muchas veces el corazón es aplastado por el mismo sufrimiento. Nomás escúchenme, hermanos, muchas veces van a estar en consejería con alguien que está en un gran dolor. Personas que no conocen cómo aconsejar, por lo regular van y, ándale hermano, tú puedes, vas a ver que esto y lo otro, y dicen las palabras incorrectas en el momento incorrecto. Hay momentos, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es, dice la Biblia. De vez en cuando el ánimo más fuerte que puedes dar es estar en silencio, sentado a un lado de alguien.
De vez en cuando no hay una respuesta al dolor. No hay un porqué. Y no hay algo que se pueda decir excepto no sé. Y muchas veces cuando tratamos de consolar prematuramente, lastimamos más. Una vez escuché a alguien decirle a otro hermano que estaba pasando por dificultad y como que todo va a estar bien, no te preocupes, échale ganas, sin considerar el peso que estaba en el corazón del hermano. Y muchas veces yo entiendo que decimos cosas sin meditar bien. Pero nomás escúchenme, hermanos, muchas veces un hermano, una hermana, lo único que necesita es que usted esté sentado ahí, sin tratar de decir algo, sin tratar de dar una explicación teológica, sin tratar de traer razón a lo que ha pasado. No se imaginan cuántas veces he estado con alguien y les digo, no sé, no voy a ni intentar dar una respuesta a esto. Lo único que sí sé es que en la foto grande Dios está haciendo algo que yo no sé, pero me pesa el verte así. ¿Por qué? Porque muchas veces personas que no han pasado por el callejón del sufrimiento se les hace muy fácil abrir su boca y decir cosas que no deben. Sí me salió así, ¿verdad? No quise que saliera así, pero es la verdad. Entonces muchas veces nomás, hermanos, nomás sus lágrimas, llorar con alguien es más que suficiente. Ya llega el momento donde ahora sí es tiempo quizás de animar, pero el dolor aplasta muchas veces el corazón. Y uno tiene que tener discernimiento, qué decir, cuándo decirlo, qué palabras dar, cómo tratar de ser de bendición a algo que muchas veces uno nunca sabe. Una vez recibí un mensaje, no voy a decir quién, pero me mandó un mensaje, me dice, pastor, gracias por ser un tremendo ánimo en mi momento de que estaba en angustia, un hermano estaba en una necesidad y cuando recibí ese mensaje se me hizo, wow, qué increíble porque no hice nada, nomás fui a verlo. Y muchas veces eso es más que suficiente. Otras veces sí, a lo mejor vas a tener que dar una explicación o tratar de mostrar versículos o hacer algo, pero cuando el corazón es aplastado por el sufrimiento, lo único que puedes hacer es estar a un lado para tratar de cargar ese sufrimiento, no tratar de quitárselo, porque muchas veces para la persona que está sufriendo puede verse hasta ofendido cuando alguien trata de hacer eso. Entonces alguien está aplastado por dolor y ya viene aquella persona, ¿verdad?, que está en el tercer cielo y dice, tú puedes, no, esto no es nada. Y la otra persona todavía con el corazón en su garganta, ¿verdad? Pero hay momentos donde sufrimientos nos hacen desmayar. Y la Biblia nos dice, debemos de orar sin desmayar, pero ¿por qué? Porque existen estas razones de por qué desmaya el hombre. Segundo, quiero que veamos. De vez en cuando, el corazón es aplastado por adversidad, dificultad financiera, etcétera. Y todos conocemos que muchas veces estas cosas aplastan el corazón de alguien. Y quizás en estos meses ha aplastado a varios de nosotros. Yo sé que hay hermanos que me están escuchando que no saben qué van a hacer. Aquí, ahí me identifico yo. Donde hay veces que uno pues no sabe y pues nomás está orando y siguiendo paso a paso. Pero si uno no tiene cuidado, esas presiones aplastan el corazón. Y desmayamos y vamos a Dios en oración sin energía, sin ganas de orar, sin tener energía para luchar en la oración. Simplemente sacamos la banderita blanca y ya nos damos por rendidos en lugar de estar orando y desmayamos. ¿Cuántos quizás de nosotros que estamos aquí, que me están escuchando, han tenido una dificultad tan grande, pero no tienes la energía ni para llevarla a Dios? Eso es cuando el ser humano desmaya. Y uno pensaría, ¿a poco alguien puede desmayar? No, claro que sí podemos desmayar.
Y cuando hay una lucha grande, cuando hay adversidad, cuando hay dificultad financiera, cuando hay dolor, hermanos, es difícil, desmayamos. Pero noten tercero, de vez en cuando el corazón es aplastado por tristeza. Por tristeza. Yo sé que muchos están tristes cuando muere un ser querido. Y es difícil, es difícil. Gente que quizás esté escuchando han tenido un ser querido que ha muerto aún por el coronavirus. Hay personas que conocemos que han muerto por otras tragedias. La familia Garlic acaba de perder al hermano Daniel Garlic. Y va a haber una tristeza muy genuina. Y saben, hermanos, que tristeza, ¿verdad?, carcomea los huesos. La tristeza nos quita y todos tenemos esa libertad de lamentar. Cuando fui a ver al hermano Garlic y pude hablar con él, no se imaginan lo triste que yo estaba. Yo estaba llorando y él me estaba tratando de animar. Pero es difícil ver a un amigo poco a poquito ir decayendo. Y la tristeza es real. Muchos de los que me están escuchando se han despedido de seres queridos, de hijos, de padres. Y aún en estos momentos yo sé que es difícil el digerir la muerte de alguien. Entonces, yo hace muchos años, como he enfrentado eso con varios hermanos, al principio de mi ministerio yo no sabía qué decirle a alguien cuando alguien muy amado fallecía. Y ya años después yo ya he aprendido cuando alguien muere, cuando está todavía distraído con todos los efectos de la muerte, el tener que hacer arreglos del funeral y etcétera. La persona está tan distraída que todavía ni digiere sus propios sentimientos. Muchas veces es en esta etapa donde todos los hermanos quieren así amontonarse encima de la persona. Y es cuando quizás en esos momentos nomás necesita 1, 2, 3 personas ahí quizás para tratar de ser de bendición. Pero cuando una persona más necesita el tiempo más doloroso de la muerte de alguien, no comienza a suceder hasta una semana o 2 semanas después. Es cuando regularmente yo entro a la escena porque yo ya sé lo que está pasando. Y es en donde ahí ahora sí se necesita ayudar a los hermanos a salir de su tristeza. Cuando alguien fallece en estos momentos es difícil el tener que ayudarle a un hermano o una hermana deshacerse de la ropa. Es un proceso, no nomás es, ve y ya deshazte de la ropa, ya quítala. No es así. La tristeza hace que cualquier ser humano desmaye y se sienta que no puede continuar más hacia adelante. Cuarto, quiero que veamos. De vez en cuando, el corazón es aplastado por fracaso. De vez en cuando el corazón es aplastado por el fracaso. Yo he visitado este lugar varias veces. Un día voy a escribir un libro sobre el fracaso. Prediqué una vez un mensaje sobre el fracaso y una hermana me dijo, wow, qué tremendo mensaje, ¿de dónde saqué las ilustraciones? Dije, de mi vida. Dije, pues sí, no necesito ir muy lejos para aprender de esto. Y cuando uno fracasa, y yo sé, hay hermanos, hay personas, tarde o temprano van a escuchar esto, invirtieron todo lo que tenían en un negocio y ahorita ya no lo tienen, lo perdieron todo. Y se sienten como que, ¿ahora qué? Pues ahora es tiempo de rebotar, amén. Por eso vamos a comenzar esa serie ya en 2 semanas. Y quizás alguien se ha sentido como que, bueno, mi primer matrimonio no funcionó y fracasaron y se sienten como menos que un cristiano, ¿verdad? Se sienten como cristianos de segunda clase. Aún de esto gente puede levantarse. Les digo que muchas veces el fracaso en nuestras vidas nos motivan a desmayar en lugar de ir a Dios en oración.
nos sentimos indignos, nos sentimos como que ya no hay esperanza para nosotros. Nos echamos tierra a nosotros mismos. El fracaso es algo muy real. La razón que otros no han comenzado otros negocios es por el miedo al fracaso. Y el fracaso, y quizás si usted me está escuchando y intentaste, ¿verdad?, cumplir tu sueño solo para encontrarte en una pesadilla, sigue adelante, hermanos. Todavía no se acaba la carrera, todavía seguimos en la lucha. Seguimos tratando de investigar qué es lo que nosotros vamos a hacer. Quinto, quiero que veamos. De vez en cuando, el corazón es aplastado por pleitos. Y uno dice pleitos matrimoniales, pleitos entre hermanos. Es más, para cuantos que están ahorita enojados con su pareja, trate de orar. Nomás trata de orar. Nunca han estado sentados en la mesa antes de orar y están enojados y a ver, tú ora. No, tú ora. Es que es difícil orar cuando uno está en pleito. Es muy difícil. El cuerpo, el alma, nuestra mente sabe que estamos mal porque estamos enojados. ¿Y quién se atreve a ir a Dios enojado? Nadie. Por eso no está ahí. No, tú ora, no, pues tú. Bueno, vamos a pedirle a uno de los niños mejor que ore. A ver si no cae un rayo y nos cae encima de nosotros, ¿verdad? Pero todos sabemos que los pleitos es algo que el diablo va a usar para impedirnos que oremos y nos hacen desmayar y hermanos, nos metemos en tantos problemas porque luego queremos orar y luego Dios dice, mira, deja tu ofrenda ahí, vete y reconcíliate con tu hermano. Hay muchas cosas que suceden, pero pleitos nos hacen desmayar. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos dice, Jesús dijo y les enseñó una parábola, que siempre el hombre debe de estar orando sin desmayar, es porque es muy fácil desmayar. Es muy fácil sentirse agotado, sin energía de poder continuar, porque ya sea el sufrimiento, la adversidad, ya sea la tristeza, ya sea el trabajo, el fracaso, o ya sea los pleitos, todas estas cosas nos hacen menguar, nos da sueño, nos vamos y nos dormimos porque desmayamos en lo que debemos de estar orando. Entonces la Biblia nos manda orar sin cesar. La Biblia nos manda que debemos orar sin desmayar. Quiero que veamos tercero para terminar. Noten que Jesús entonces es nuestro ejemplo. Jesús nuestro ejemplo. Y noten por favor un versículo, 1 de Pedro 2:21. La Biblia nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Me puse a pensar en eso. Bueno, vamos a seguir a Dios en sus pisadas, vamos a seguir a Dios en este proceso de que Él es nuestro ejemplo y nosotros vamos a seguir, vamos a imitar, vamos a aprender de Él, de su ejemplo. Entonces Jesús nos dejó sus pisadas para que nosotros podamos seguirlo a Él. Entonces, ¿en qué áreas debemos de seguir a Jesús? Primero quiero que veamos, sigue a Jesús o síguelo a los lugares de soledad. Ahora recuerden que Él dejó estas pisadas para que nosotros sigamos a Él en estas cosas. En Marcos 1:35 dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Aunque no lo crean, hermanos, antes en las mañanas, antes de las 5 todavía no sale el sol, ¿verdad? Muchos no saben cuando dice ahí muy temprano, cuando todavía está oscuro, porque temprano para muchos es las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, y salen y ya está el solazo afuera, ¿verdad? Pero existe la mañana cuando todavía está oscura todavía. Y la Biblia dice que Jesús fue y oró Él solo. En Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces les voy a decir esto, hermanos, no malentiendan, es bueno que tengamos grupos orando. La Biblia nos dice donde hay donde hay 2 o 3 orando, Él está ahí entre medio también y contesta la oración. Pero escúchenme, debemos de seguir también a Jesús
a saber cómo orar a solas, donde nadie más está, donde estamos quebrantados ante Él, donde lo buscamos a Él a solas. Es fácil quizás ser motivados a orar en grupo, es muy especial orar a solas y seguir a Dios a solas. Lo que usted hace cuando nadie te ve, eso es lo que nosotros somos, eso es lo que usted es. Entonces no debemos nomás orar en grupo, aunque eso es bueno y no estoy diciendo nada en contra de eso, pero sí estoy motivando a que a solas también ore y aprenda a orar a solas. Siguiente quiero que veamos. Debemos de seguir a Jesús o síguelo al lado del panteón. Lázaro había muerto, María y Marta estaban tristes. La Biblia dice Jesús lloró y estaban a un lado del sepulcro donde Lázaro estaba. Y la Biblia dice de lo que Jesús dijo, noten, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En los dolores de la vida, hermanos, quédate cerca de Jesús. Cuando llegues al panteón y sientes su presencia, cuando enfrentes adversidad, la adversidad de pérdida, mantente cerca de Jesús. Noten esta ilustración que llega Jesús a una cena increíble, increíblemente triste. Sin embargo, ¿verdad? Él comienza a orar y la Biblia nos dice por qué lo hizo, para que la multitud creyera. Entonces debemos de seguir a Jesús, que no solo la vida cristiana va a ser un lecho de rosas, no solo van a ser buenos tiempos, vamos a tener que ir hasta el panteón, vamos a estar en momentos difíciles y debemos de orar en esos momentos. Jesús no tenía que haber orado al Padre, Él podría haber dicho nomás Lázaro sal, pero Él fue y oró al Padre aún en estos momentos. Tercero, síguelo al jardín de Getsemaní. Si ustedes recuerdan, hicimos todo un estudio de esta oración que Jesús hizo. Y no era que Jesús estaba pidiendo que no muriera que no muriera en la cruz, sino a lo contrario, Él estaba pidiendo si esta copa puede pasar, hablando de su muerte ahí mismo en Getsemaní. Dijo, pero no mi voluntad, la tuya. Y les vuelvo a decir, hermanos, ese momento de agonía de Jesús era una agonía personal. Y lo que podemos aprender ahí es que van a haber momentos en nuestras vidas, hermanos, que va a parecer que vamos a sudar gotas de sangre, donde la ansiedad, la preocupación, el cuerpo, todo está involucrado en ese momento. Y ahí la Biblia nos dice, nos dejó unas pisadas para aún saber cómo orar en ese momento. No mi voluntad, Señor, la tuya se haga. Y estemos bien con cualquiera que sea la voluntad de Dios, mientras que estemos nosotros orando en esa agonía. Y hermanos, nos encontramos horas pidiendo a Dios, así como lo hizo Jesús, donde salió, y ahí es donde le reprocha a los discípulos que estaban dormidos. El corazón quebrantado, hermanos, es dirigido por la oración. El corazón quebrantado encuentra un lugar a solas para orar. El corazón quebrantado es fortalecido en la oración. Esas son las pisadas que Jesús nos dejó a nosotros, que cuando uno está quebrantado, sabe ir a orar. Cuando es necesario, ora a solas. Y cuando uno se siente quebrantado, la oración llega a ser su fuerza. En estas pisadas nos dejó Jesucristo para que usted y yo le sigamos a Él. Así que estamos en un momento en nuestras vidas donde hay bastante agonía, ya sea por el dolor de la enfermedad, que a lo mejor alguien conoce a alguien que está enfermo, un familiar, ya sea por el dolor y la agonía financiera en todo el desastre que esto ha creado, ya sea, ¿verdad? Lo que sea. Hay bastante dolor,
Pero esas son las buenas noticias. El corazón quebrantado ora mejor. Cuando hay un quebranto genuino, cuando hay un dolor genuino, es más fácil ir a Dios en oración. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Señor, yo te pido, por favor, que hables a todos quienes me han estado escuchando en estos últimos